bien, pueden sentarse. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos por aquí a todos y esperamos que cada vez que miremos hacia atrás veamos ese lugar allá con más sillas ocupadas. Amén. Porque esa es la intención que tenemos, poder compartir el evangelio con más y más personas. Eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. Cuando usted escucha unas buenas o recibe unas buenas noticias, va y las comparte, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que usted recibe una notificación en su casa de que usted va a recibir 50,000 millones de pesos. Usted dirá, ¿qué cara usted hará? Se preocupará. No, inmediatamente, si usted haya escuchado gente que se gana que un chance de 500,000 y le cuenta a todo el mundo, cogí las últimas cifras, 500,000 me cogí, y son felices. Entonces, ¿qué más grata noticia que escuchar que Jesucristo no solo se entregó por nosotros, sino que resucitó? Amén. No solo para que tengamos una vida nueva aquí en esta tierra, sino para que tengamos vida eterna después de morir. Eso es lo que hace la resurrección en nuestra vida, es terminar con el miedo que le tenemos a la muerte. Porque a pesar de que queremos ir al cielo, muchos de nosotros no nos queremos morir como tan rápido. Si usted le pregunta a alguien, ¿usted quisiera morir hoy? No, ¿qué tal? ¿Pero quiere ir al cielo? Claro, pero todavía no. No tiene que decir, es cuando Dios lo disponga. Y será algo maravilloso. Por eso se llama buenas noticias, porque todo lo que tiene que ver con Dios es bueno, es maravilloso. Enseguida me voy a correr un poco hacia allá, hacia el centro. Así que bienvenidos a todos. Gírese ahí, dele la bienvenida al que esté por ahí cerca de usted, por favor. Y si usted viene hoy por primera vez, le esperamos al final para darle un obsequio. Aquí hay buenas noticias desde el comienzo hasta el final, así que no se vaya a ir sin el obsequio. Y por lo que no vea, como dicen por ahí, pregunte. Y hermanos, así rapidito, por favor, el comité administrativo, facilitadores y quienes son miembros, al final me esperan un momento para que tengamos una reunión breve. Va a ser breve, no tomaremos más de 10 minuticos, por favor. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Hoy viendo que se iba a predicar en muchas iglesias, muchos coincidimos con este mismo capítulo, aunque no con los mismos versículos, pero hay muchas iglesias o muchos pastores hoy predicando sobre 1 Corintios 15. Vaya por favor a esta carta, 1 Corintios 15, versículos 12 al 19. Vamos a leerla y vamos a guardar un momento de silencio para que podamos asimilar, para que el Espíritu Santo nos permita entender lo que esta porción de la Escritura significa hoy para nosotros. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que abra el entendimiento, porque de no ser así, leemos la Biblia y no vamos a entender nada. Y si no entendemos, pues no vamos a obedecer. Porque para obedecer también tenemos que creer en lo que Dios dice, y lo que Dios dice es verdad. Dice el capítulo 15, verso 12, leo a favor de ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y aún más,
somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Señor, tú afirma o tu palabra afirma que tú estás en medio de nosotros. Estás aquí, Señor, porque tú lo has prometido. Antes de partir al cielo dijiste, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, tu palabra está siendo aquí leída. Abre nuestros ojos y oídos espirituales, Señor. Oramos que esta palabra, Señor, que es tu voz, que es tu consejo sabio, cumpla el propósito en nuestras vidas, Señor, por el cual tú la envías hoy a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que seamos almas productivas, Señor, de las cuales tú puedas recoger fruto, seamos fructíferos en toda buena obra, Señor. Gracias por cada persona que está reunida en este lugar, Señor. Y en otros lugares también donde a esta hora, Señor, se escucha tu palabra. Oramos que respaldes esas predicaciones, que haya unción de tu Espíritu, que haya poder y autoridad al anunciar tu palabra, Señor. Y que haya bendición, consolación, esperanza, pero también exhortación a aquellos, Señor, que aún no acatan tu palabra, Señor. Que se abra hoy para ellos las puertas del cielo de par en par, Señor, y que ellos puedan experimentar lo maravilloso que es buscarte, que es conocerte, que es seguirte, Señor. Cómo la vida cambia diametralmente, 180 grados, Señor. Que ellos entiendan que sus vidas no volverán a ser las mismas a partir del momento cuando te confiesen como Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Hermanos, muchos que hemos pasado por esta carta a los Corintios conocemos un poco de lo que sucedía allí. Ahí empezando en el capítulo 15, el apóstol Pablo hace una síntesis de lo que es el Evangelio. ¿Qué dice él? En el verso 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Y también versículos anteriores les dice, ustedes recibieron el Evangelio que yo les prediqué, en el cual están firmes y por el cual sois salvos si retienen la palabra que les prediqué. Entonces ellos habían demostrado firmeza, habían demostrado que estaban perseverando, no a diferencia de los Gálatas, que Pablo los llama insensatos porque empezaron en el espíritu y terminaron en la carne, es decir, buscando cumplir las obras de la ley. Y Pablo dice, si uno de nosotros
o si aún un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio diferente que el que nosotros hemos recibido, sea anatema, o traducido, sea maldito o esté bajo maldición de Dios. Entonces Pablo admira a la iglesia de Corinto a pesar de que habían divisiones, habían sectarismos, habían envidias, había un caso de inmoralidad que Pablo fue muy enfático en que había que atender ese caso y darle término. Aún así, Pablo admira a esta iglesia porque es una iglesia que se mantiene firme en lo que se le enseñó. Así que Pablo pasa ¿a qué? Ahora a hacer suposiciones. Él no está afirmando nada aquí, él está suponiendo, no que la iglesia de Corinto, los creyentes de Corinto no creen en Jesús resucitado. Ellos sí creen que Jesús resucitó, pero ellos viven en medio de una sociedad no solo pagana, sino influenciada por la filosofía griega, por los estoicos, por los estoicos y epicúreos y toda esta cantidad de filosofías que aseguraban que lo material no podía estar unido a lo inmaterial o lo material a lo espiritual, que se debía desechar el cuerpo, es decir, que no íbamos a trascender de este mundo en estos cuerpos, que era contrario a lo que decía Pablo. Pablo dice, seremos resucitados, transformados, glorificados en este cuerpo. Es decir, Dios va a tomar estos cuerpos nuevamente y nos va a llevar con ellos, obviamente transformados, pero a la presencia de Dios. Él no viene a resucitar almas, sino cuerpos. Amén, hasta ahí vamos claros con eso. Entonces, esto chocaba con las filosofías griegas y Pablo entonces empieza a hacer esa suposición. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen ustedes entonces que no hay resurrección de muertos? Porque si empezamos con esa premisa de que no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces esta predicación ¿de qué sirve? Y la fe que ustedes han puesto en Cristo y sabiendo que se han bautizado en Él, entonces esto no tiene sentido. También, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nosotros que hemos confiado en Él para perdón de nuestros pecados, seguimos condenados. Entonces, una fe vana o inútil o sin propósito, y aún, dice Pablo, y los creyentes que ya han muerto, porque para esa época habían muerto demasiado, dice, entonces se condenaron. Si Cristo no resucitó. Pero lo que afirma el Evangelio es que Cristo se levantó de entre los muertos y había evidencias para ese momento de que Cristo se había aparecido a más de 500 personas. Y dice Pablo, y aún esos que lo vieron están entre nosotros. Y Pablo lo vio resucitado. Pablo tuvo la misma experiencia de esos 500 de ver a Cristo resucitado. Otra cosa. Hay gente que muere por mentiras pensando que era la verdad. Y es lo mismo que dice Pablo. ¿Cómo vamos a dar nuestra vida por una mentira? Por aquí lo afirma Pablo. Es decir, que él estuvo en Éfeso y dice que fue víctima de las fieras. Pablo fue casi asesinado allí en Éfeso por predicar el Evangelio. Es decir, la vida está en riesgo cuando usted, en medio de un contexto idólatra, empieza a predicar el Evangelio. ¿Ustedes creen que estamos en medio de un contexto idólatra? Si no nos pasa nada es porque no estamos anunciando el Evangelio, no le estamos diciendo a la gente que eso que ellos practican, Dios aquí lo condena y lo aborrece y lo castiga. Y que una sociedad que cae en idolatría inmediatamente tiene conexión con la inmoralidad y con el ocultismo. Donde hay más idolatría, hay más satanismo, hay más suicidio, hay más inmoralidad sexual. Y uno pensaría que no. Habiendo tanto religioso, tanta persona rezando, debería estar cambiado y transformado el entorno, pero no. ¿Por qué? Porque sobre esa
esa idolatría trae sobre la gente un embotamiento, que es lo que el Evangelio viene a transformar. Es decir, esa mente que dice está cauterizada, una mente oscurecida, una mente que no entiende lo que es el propósito de Dios. ¿Y por qué no lo entienden? Porque siguen a Dios pero no conocen su palabra. Entonces uno dice, entonces ¿a cuál Dios estás siguiendo si desconoces su palabra? Tal vez no estás siguiendo un Dios que tú mismo te imaginas y es a ese al que le rindes culto. Muy bien, entonces el título de esta enseñanza para hoy es en Cristo está garantizada nuestra victoria. ¿Cuál será nuestra victoria entonces en Cristo? ¿Por qué decimos que en Él está garantizada nuestra victoria? ¿Qué más? Aceptación. ¿Por qué? Porque el enemigo de la humanidad, ¿qué es según la Biblia? ¿Qué? La muerte. Dice, ya no nos podrá retener. Porque cuando Cristo nos llame por nombre, iremos a Él. La muerte ya no podrá retenernos. Entonces, también dice que la victoria sobre el pecado, que el pecado ya no tiene la misma fuerza en nosotros que tenía antes. No sé si usted llegó a consumir licor, drogas, cigarrillo o algún otro tipo de adicción que le decían, pero usted ¿por qué no deja eso? Y dice, no, es que no soy capaz, no puedo. ¿Por qué? Porque había sobre nosotros una fuerza que no nos permitía dejar eso. ¿Cuándo vinimos a ser transformados? Cuando Cristo vino a hacer la obra de cambio en cada uno de nosotros. El resto no hubiéramos podido dejar ni el cigarrillo, ni la droga, ni el alcohol, como el adúltero o el mujeriego que dice, no, es que yo no soy capaz de estar con una sola mujer, no puedo, yo necesito varias al tiempo. Entonces, la monogamia, el que solo tenemos un Dios, eso en muchas religiones choca, porque hay religiones politeístas, hay religiones que aceptan la poligamia y el cristianismo va en contra de todas esas prácticas. Y ellos están siguiendo un Dios, están siguiendo unas creencias, las cuales creen que es verdad. Entonces, la resurrección de Cristo demuestra la derrota de la muerte, es prueba de su conquista. La muerte no fue el final de Jesús y su resurrección muestra que no tiene por qué marcar el final para nosotros. Si estamos hablando de resurrección, es porque creemos que Cristo tiene el poder para venir por nosotros y llevarnos a su presencia. No estamos esperando ni ovnis, no estamos esperando extraterrestres, no estamos esperando reencarnar, no estamos esperando cosas diferentes a que Cristo venga por nosotros. No creemos que la muerte es el fin. Lo que hace la muerte con el ser humano es pasarlo de un espacio a otro. ¿Por qué? Porque el alma trasciende. Y va a trascender a dos lugares, o va a trascender al lugar de castigo o va a trascender al lugar de gloria. A esos dos lugares va a trascender. Aún, creo que ya lo había enseñado, aún los que van a ser condenados recibirán su cuerpo para sufrir con su cuerpo en el infierno. No serán solo almas allá sufriendo, sino cuerpos que van a estar en ese lugar. La resurrección de Cristo crucificado entonces brinda la esperanza de que Dios y no la muerte finalmente controlará nuestro destino. Pocas personas parecen darse cuenta de que la resurrección de Jesús es la piedra angular de una cosmovisión que proporciona la perspectiva adecuada para toda la vida. Esto incluye nuestra perspectiva sobre la muerte. ¿Por qué le tememos a la muerte? Porque la vamos a enfrentar solos. Porque no sabemos o creemos no saber qué nos espera del otro lado. Hay personas que siguen creyendo, no, nadie sabe si va a ir al cielo, solo nos daremos cuenta cuando hayamos pasado al otro lado. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña eso, enseña que la decisión se toma acá, en vida. ¿Cuándo?
cuando uno se arrepiente de sus pecados. Cuando usted muera, ya al otro lado no va a haber decisiones. Todo ha sido un montaje para hacernos creer de que al otro lado hay oportunidades, que pueden seguir haciendo oraciones por usted, que puede pasar de un lugar a otro, que si allí estaba purgando algo, va a pasar a este lugar después. No, la Biblia no enseña acerca de ninguno de esos sitios. Dice que la decisión debe hacerse ahora. ¿Y quién asegura el lugar donde vamos a estar? Cristo. ¿A través de qué? De la fe. Eso es lo que asegura una eternidad cerca de Dios. La resurrección deja en claro que no importa cuán devastadoras sean nuestras luchas, decepciones y problemas, son solo temporales. ¿Usted no ha escuchado de una persona que sufre y sufre con una enfermedad, sea un cáncer? Y que cuando mueren muchos dicen, gracias a Dios se fue a descansar. Para muchos la muerte es vista como la posibilidad de darle término a un dolor, a un sufrimiento, a una angustia. Se fue a descansar, sí, murió en Cristo. Sin Cristo esa persona no va a tener descanso. No importa lo que te suceda, no importa la profundidad de la tragedia o el dolor que enfrentes, no importa cómo la muerte te aceche a ti y a tus seres queridos, la resurrección te promete un futuro inimaginable y glorioso. Job siempre tuvo esperanza de que Dios lo iba a restaurar. De pronto, mientras estuviera con vida, o que había esperanza después de que ya Dios lo llamara a su presencia, pero que ese dolor y ese sufrimiento que él estaba padeciendo no iba a ser para siempre. Y ahí es donde podemos ver la muerte como algo especial, que cuando usted sufre, la muerte va a hacer que pare ese dolor que está viviendo aquí. Significa que puedes vivir por encima de tus circunstancias, puedes conservar el sentido y la alegría de la vida incluso cuando las cosas no van bien. Tu equilibrio mental y emocional no radica en lo que te sucede, sino en la certeza eterna y confiable de que el Dios que te ama te sacará de la dificultad y te resucitará a una nueva vida libre de dolor y muerte. Es decir, en esta tierra Dios no nos asegura que no vamos a sufrir. Él no asegura eso. Él asegura es que Él estará con nosotros y le dará sentido y propósito a ese sufrimiento, como se lo dio al sufrimiento de Jesucristo. Jesucristo no sufrió en vano. Él no murió como resultado de que las cosas no le salieron bien, de que tuvo muchos enemigos con mucho poder que no lo dejaron avanzar en lo que él estaba haciendo. No, estaba determinado que Cristo se encarnara, viviera hasta los 30 años y a los 30 años tuviera un ministerio de alrededor de 3 años y muriera de la forma en que murió, porque Dios iba a cargar todos los pecados de la humanidad en él e iba a depositar su ira sobre él. Toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Su muerte tenía un propósito. Igual la iglesia tiene un propósito. Dios tiene un propósito con nosotros de que compartamos el Evangelio, aún en medio de las dificultades que tenemos, aún en medio de nuestros sufrimientos. Porque hay gente que ahora le puede decir a usted, si usted cree en Dios, ¿por qué está enfermo? Porque se supone que si uno cree en Dios no debería enfermarse, no debería estar en una situación difícil económica. No, Dios nos ha puesto en vasos frágiles. Nosotros no estamos aparte como en una burbuja de todo lo que ocurre en esta humanidad. Nosotros tuvimos también que aislarnos cuando el COVID, o alguien pensó que no le iba a dar el COVID. No, a mí no me da porque soy cristiano. Al menos a mí me dio. No con los efectos tan complejos de otros, pero sí nos dio, y pensaría uno, entonces me faltó fe de que Dios me iba a cuidar o iba a guardar. No, los hermanos que perdimos en medio de pandemia, ¿qué pasó? Eran formas en que Dios, o son formas en que Dios trabaja
en la humanidad y aún en nosotros. Podríamos decir es que eso fue algo que el ser humano creó y utilizó para muchas cosas, pero por encima de todo eso está Dios. Que es que con eso querían controlarnos, con eso querían llevar o lograr poder o algunas otras cosas. Bueno, pero por encima de todo esto sigue Dios. Y hermanos, mientras más experimente las riquezas de Cristo en el Evangelio, más debe desarrollarse en usted y en mí un anhelo de estar con Cristo en el cielo, donde disfrutaremos de toda su gracia en plenitud, sin impedimento. Por eso, la muerte será una transformación en nuestras vidas, porque lo mortal se tiene que vestir de lo inmortal y lo corruptible se tiene que vestir de lo incorruptible para poder llegar ante la presencia de Dios. La esperanza de una eternidad con Cristo en el cielo permite que nuestro corazón prospere durante las pruebas más difíciles y prolongadas que atravesemos aquí en la tierra. Hay creyentes que han terminado sus últimos días destruidos por el cáncer, pero adorando a Dios y cantándole. Porque una enfermedad no me puede hacer cambiar de mi opinión acerca de Dios. Porque sé que la enfermedad y todo lo que ocurre en esta tierra es consecuencia del pecado que vino sobre la humanidad, por el cual somos todos culpables. Y hasta que yo no me vea culpable de todo lo que ocurre aquí en este mundo a causa de mi propio pecado, pues no voy a querer buscar un Salvador. Si usted es una de las personas que se cree buena en su propia opinión, por favor, lea la Biblia y se enterará que también hay malas noticias como hay buenas. Malas como nos describe la palabra de Dios sin Cristo, buenas como Dios nos transforma en Cristo, que era lo que hablábamos hace una semana de las buenas obras. ¿Cuáles son verdaderamente las buenas obras? ¿Cuáles? Dios nos pide amar, perdonar, dejar de mentir, de envidiar. Tantas cosas que nos dañan como seres humanos, pero que a veces utilizamos como herramientas para defendernos de que otros nos puedan dañar. La ansiedad y el estrés por la muerte pueden impedirnos vivir libremente en el presente. Por esa razón Pablo trató esto con los filipenses, allí en el capítulo 4, versos 6 al 9, les dice: mediten en todo lo que es verdadero, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honorable, en todo lo que merece elogio o alabanza. En eso es lo que debemos pensar. Porque si pensamos en todo lo que nos puede llegar a ocurrir, en lo que puede llegar a pasar en el futuro, en el lugar donde estemos, bajo el gobierno que estemos o con los vecinos que tengamos, nos vamos a desesperar y vamos a decir, ya no hay para dónde correr ni para dónde coger. Pero mientras estemos pensando en lo que la palabra de Dios nos dice que debemos meditar, la paz de Dios llenará nuestros corazones. Y nada nos moverá de lo que creemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, estaremos arraigados, estaremos firmes, estaremos cimentados en donde debemos estar cimentados, que es ¿en qué? En la roca. Pero si usted está parado en sus ingresos económicos, pero si usted está parado en el apoyo que le pueda brindar su familia, o usted está parado en su profesión, en su empresa, en lo que eso le pueda generar para tener un futuro asegurado, déjeme decirle que todo eso es arena. Tenemos que estar firmes, pero en la roca que es Cristo. Yo no he llegado a subir a la piedra del Peñón, ni me atreveré a hacerlo, pero seguramente muchos de ustedes han subido. ¿Usted se ha imaginado allá parado, si la tierra tiembla, si se viene un tsunami de un momento a otro, usted parado allá arriba? ¿Usted piensa que esa piedra se va a mover?
¿cierto? Aunque uno debe subir cogido. Yo me subiría cogido porque a ver cualquier cosa me haría creer que esa piedra se va a voltear. Pero la Biblia dice que Cristo es la roca de nuestra salvación, que Él es la roca inconmovible. Qué bueno es saber que Dios no cambia, que Él es el mismo. Así todo aquí cambie continuamente. Es que en esta tierra nada puede ser constante ni permanente porque Dios no la ha creado así. Todo cambia constantemente. Mírese usted al espejo. ¿Cuánto ha cambiado? Desde que usted aprendió a mirarse al espejo y a reconocerse. ¿Cierto? No ha sido primero un reconocimiento de que tiene dedos y empieza a metérselos por todos lados. Después es que se mira en el espejo y se da uno cuenta que ese que allá es el reflejo de uno mismo. Y cuánto hemos cambiado. Y le tenemos miedo a veces a los cambios. Y quisiéramos que el tiempo no pasara, que permaneciéramos jóvenes. Le tengo una noticia. En el cielo el tiempo va a detenerse. ¿Usted cuántos años espera que Dios nos deje quedarnos en el cielo? ¿Cuáles son los años que usted apreciaría o ha apreciado más en esta tierra? 15, 20, 25, 30, 40 y pico, ¿cierto? En la edad que Dios nos deje vamos a quedar perfectos, en lo que Él decida, ¿cierto? Porque no sé cómo vamos a llegar, si cada uno va a llegar en la edad que muera y va a resucitar Dios ese cuerpo que tuvo hasta que murió, no sé. Pero que nos va a dar cuerpos nuevos, que no se van a enfermar, que no vamos a sufrir de allá de estrés, de ansiedad, de preocupación. No vamos a tener que ir a que nos estén revisando los triglicéridos, ni si tenemos alto el colesterol, nada de eso. No vamos a estar buscando quién nos calme una migraña, quién nos mire que tengo el corazón acelerado. No. No se nos acelerará porque allá no nos vamos a enamorar de nadie como aquí que se nos pone el corazón a 1000, no. Allá dice nadie se dará en casamiento, así que aproveche aquí, porque allá no se va a casar. Si no aprovecha aquí, allá no habrá, allá las únicas bodas que habrá es las del Cordero de Dios, es decir, Cristo casándose con su iglesia. ¿Listo? Pablo entonces desafía a estas personas allí en Filipo a reemplazar sus pensamientos temerosos y ansiosos por otros positivos y veraces. Además los animó a practicar este proceso hasta que se convirtiera en un hábito. ¿Cuánto nos ha cambiado Dios? Ya no somos tan vulgares, ya no somos reactivos, ya no somos tan críticos, ni tan mentirosos, ni tan... ¿qué otra cosa? Éramos antes tan envidiosos, tan orgullosos, tan petulantes, tan prepotentes, tan qué. ¿Qué era usted? ¿Cómo era usted? Recuerda, diga ahí, a ver, diga, yo no soy más como era. Y eso, ¿por qué? Porque Dios va renovando nuestra manera de pensar y nos convierte en personas nuevas. Por eso es necesario meditar en la palabra de Dios, pasar más tiempo con Dios y decirle, Dios, permíteme llegar a ese momento donde yo pueda ofrecer sacrificios espirituales de alabanza a ti en cómo hablo, cómo pienso, cómo actúo, cómo interactúo con otros. Todo eso hace parte de la transformación que Dios hace en nosotros. Yo tengo que ser mejor esposo que hace 25 años, hace 18. Le estoy poniendo 25. Llevo 18 años casado, yo le pregunto a mi esposa, ¿cómo me ves? Pero aprovecho pues momentos felices, no cuando estamos mal, sino qué cosas crees que yo todavía no he rendido al Señor, que sigues viendo en mí, que piensas no ha sido totalmente transformado. Y cuando ella me habla sobre algo, voy y oro y le digo, Señor, ayúdame. Porque no puede ser que yo 18 años después siga siendo parecido a cuando me casé. En algunos aspectos. Hay cosas que parte de nuestro carácter nos van a acompañar, pero hay otras cosas que uno sí debe ser sincero, que hay que rendirle
al Señor. Yo no puedo seguir diciendo es que yo soy así, sacando esa excusa o esa justificación, es que yo soy así. Usted no puede decir yo soy así porque usted está pretendiendo ser semejante a Cristo. Y ahí inmediatamente me van a decir yo no creo que Cristo era así. Me lo imagino muy diferente. Y por eso tenía tantos seguidores, porque atraía con su forma de ser. No solo porque hablaba de una forma en que no hablaban los demás, sino porque se acercaba y compartía con la gente como los religiosos de la época no lo hacían, ni como los que eran maestros en ese tiempo que tenían discípulos lo hacían. Tenemos que tener en cuenta entonces, mis hermanos, que hay que identificar nuestro pensamiento defectuoso y corregirlo con la verdad. Y eso puede convertirse en una experiencia liberadora y edificante. Puede ayudarnos a tener la mente de Cristo en oposición a una mente conformada a los modelos de este mundo que producen temor y a experimentar el poder de la resurrección en el presente. Dios nos quiere liberar de todo aquello que una mente que todavía está atada a la pecaminosidad trae inseguridad. Uno cada vez nota gente más insegura. Y todavía con 40 años inseguros de la vida, incapaces de tomar decisiones, les hace difícil salir de casa. Pareciera que no hubieran recibido las herramientas necesarias para volar y enfrentar la vida. Sus matrimonios parecen microondas, express. Así como se casan de rápido, así se separan de rápido. Porque se dejan llevar por las emociones. Y yo les he dicho, el peor consejo que usted puede escuchar de alguien es, déjate guiar por el corazón. Si el corazón, dice la Biblia, que es perverso, siempre nos lleva a cometer o a ir en contra de la voluntad de Dios. Usted debe dejarse guiar es por el Espíritu de Dios. Y para eso pues necesitamos tener el Espíritu de Dios en nosotros. Mientras la verdad nos libera, la mentira siempre esclaviza. El Hijo de Dios nos quiere hacer libres de nuestros pensamientos equivocados que son el resultado de ser dominados por una mente pecaminosa. Hoy en día se le da prevalencia o se le pone en un lugar muy equivocado a las emociones. Somos una sociedad muy emocional, súper sensible y que todo nos bajona, todos nos tira al piso y yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero saber de nadie, yo me quiero encerrar, yo me quiero morir. ¿Y qué le pasó? No, se me acabó el trabajo. Se me acabó el matrimonio, yo me quiero morir. No, no podemos dejar que las emociones nos controlen. Habla uno con psicólogos, dice, estamos hasta aquí de trabajo. Todo el mundo está buscando psicólogos. ¿Por qué? Porque no es capaz de dominar pensamientos, no sabe ver más allá de lo que tiene a su alrededor. Y la palabra de Dios nos mira a poner la mirada en lo eterno, en el más allá, porque eso es lo que tiene importancia. Aquí estamos construyendo vidas, forjando futuros, pero nada de eso nos va a acompañar. Todo eso va a quedar aquí. ¿Qué nos va a acompañar? Todo aquello que hagamos en pro del reino de Dios, porque eso va a tener recompensa, lo decía yo la semana anterior. Volvamos entonces, para ir dándole como un cierre a esto, a esas presuposiciones o suposiciones que plantea el apóstol Pablo. Si no hay principio de resurrección, entonces Jesús no se levantó de los muertos. Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él y lo ha derrotado. Si la muerte tiene poder sobre Jesús, él no es Dios. Si Jesús no es Dios,
Él no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. Si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, mis pecados no están del todo pagados delante de Dios. Si mis pecados no están completamente pagados delante de Dios, entonces aún estoy en mis pecados. Si Jesús no fue levantado, quiere decir que Él es incapaz de salvar entonces a alguien. Y recordarnos lo que sabemos que es verdad acerca de Jesús puede darnos la confianza de que sus promesas que aún no hemos experimentado, como su promesa de resucitarnos de entre los muertos, también son confiables. Mucha gente dice, ¿cómo podemos creer que hay vida después de la muerte si nadie ha regresado? La Biblia dice que Jesús se levantó de entre los muertos. Y Él nos ha venido a decir que sí hay vida después de la muerte. Que los enemigos más grandes que tenemos aquí en la tierra son la muerte y el pecado, dice, y ambos han sido vencidos. No totalmente, sino parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque aún vivimos con una naturaleza pecaminosa y aún morimos. Todos vamos a tener que morir. Pero llegará el momento donde el pecado será desarraigado totalmente, porque en el cielo no habrá pecado, porque será destruido lo mismo que la muerte. Y la muerte es personificada en la Biblia como algo que va a ser lanzado al infierno. Si usted lee Apocalipsis se va a dar cuenta de eso. Así que inferimos la validez de la promesa a partir de la certeza de lo que sabemos que es verdad. Si yo creo que Jesús sí existió, que es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, y que Él murió y resucitó, entonces estas verdades yo las tengo que guardar en mi corazón. ¿Cuáles? La divinidad de Jesús se basa en la resurrección de Cristo. Romanos 1:4. La soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Romanos 14:9. Nuestra justificación se basa en la resurrección de Jesús. Romanos 4:25. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Primera de Pedro 1:3. Y nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Romanos 8:11. Así que todo lo que ha de acontecer en nuestras vidas es porque ya aconteció primero en Cristo. Y si pasó en Cristo es porque va a ocurrir en nosotros. Lo dije ahora. Cristo le dijo a sus discípulos, me voy, pero volveré. Voy a prepararles un lugar o una morada para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y si Jesús es el encargado de preparar un lugar para nosotros, solo imagínenselo. Si a veces en esta tierra queremos conocer lugares que son hechos por el ser humano, imagínense algo preparado por Dios para nosotros. Pablo dijo, cosas que ojo no ha visto, ni ser humano alguno ha experimentado, ni se las puede imaginar siquiera. Son las que tiene preparadas el Señor para aquellos que le aman. Así que gloria al Señor por todo lo que Él está haciendo y seguirá haciendo en nosotros. Así que una de las verdades más poderosas que nos revela la resurrección de Jesús es que el cielo es un lugar real que nos espera después de la muerte. Ojo con esas ideologías o formas de pensar. Es que el cielo no es un lugar literal, es un estado de la mente, lo mismo que el infierno. La Biblia no dice eso, no dice que es un estado de la mente, dice que es un lugar real porque allí está Dios. La historia de este mundo caído culminará con la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva donde las personas resucitadas vivirán en un universo resucitado con el Jesús resucitado. Así que la muerte no es el fin, es el comienzo. Así que cuando alguien muere en Cristo es un motivo de gozo. ¿Por qué? Porque está
pasando de este lugar a estar en la presencia permanente con nuestro Señor. Jesús es la puerta a la vida eterna. Y tienes que pensar, si ya pasaste por esa puerta o estás mirando esa puerta de lejos, pero no te va a servir mirar la puerta de lejos. Tienes que pasar por esa puerta. Y dice la palabra de Dios, ancha es la puerta o grande es la puerta y espacioso el camino que lleva a la condenación o a la perdición, y muchos sí están pasando por esa puerta. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación y pocos la encuentran. ¿Por qué? Porque tendrás que rendir tu yo, tendrás que someter tu voluntad a Dios, tendrás que decirle no al pecado, sí a Cristo, pero hasta que Cristo no te sepa dulce, el pecado no te sabrá amargo. Hasta que no entiendas lo que significó la muerte de Cristo, pues no vas a querer dejar el pecado atrás. La verdad a la que nos aferramos entonces, mis hermanos, para cerrar, es que cuando muramos estaremos eternamente con aquel que nos creó. Alguien lo ponía de cierta forma y es, ¿qué tal que un bebé se quedara siempre en el vientre y solo escuchara la voz de su madre? Y cómo acaricia su vientre y que no pudiera salir de ahí. No sería tan emocionante, ¿verdad? ¿Cuál es la emoción de un parto? Es ver a ese niño. Y lo emocionante, si nosotros nos emocionamos como papá tocando ese vientre, viendo cómo mueve un codo, no sé si una rodilla, ¿cómo se va la mujer sintiendo que ese cuerpo se mueve dentro? No alcanzo a imaginar. Eso es lo que dice Pablo acerca de cómo esta creación va a pasar y va a dar a luz a lo nuevo, a lo perfecto, a lo glorioso, a lo que realmente deberíamos anhelar. No es esto. Aquí estamos de paso. Y en ese paso sufrimos, nos engañan y tantas cosas que suceden. Pero viene lo perfecto, lo glorioso y lo que será para siempre, porque eso no se acabará. Y para nosotros es difícil entender que vamos a estar en un lugar y experimentando una felicidad, una paz, un gozo que no terminará. Porque aquí estamos acostumbrados a que la felicidad es por un momento, que los dolores que hemos tenido han sido por momentos. Pero saber que algo permanecerá para siempre no nos cabe en la cabeza. Leyendo sobre esta predicación, un autor de un libro decía, yo creo que todavía no alcanzamos a imaginar lo que es el cielo. Creemos que el cielo será una predicación que no tendrá fin. Que estaremos escuchando a Dios hablar y hablar y hablar y que no acabará y no acabará. No, allá haremos muchas cosas que Dios tiene preparadas y dispuestas para nosotros. Amén. Cierre sus ojos, por favor, y hágase esa pregunta. Estoy esperando ansiosamente el día en que esta vida termine y pueda entrar en la presencia de Dios para siempre, donde voy a experimentar que no habrá nada de aquello de lo que en esta tierra quiero huir o de lo cual quiero evitar. Que allí no habrán los efectos destructivos del pecado. Que será por fin aquello
que tanto como seres humanos anhelamos. Que no tengamos que experimentar la muerte de alguien. Porque esas son de las experiencias más difíciles que tenemos como seres humanos. Ver que nuestros seres queridos parten y no volverles a tener a nuestro lado, ni poder disfrutar tantas cosas con ellos. Y por eso lloramos y nos angustiamos, porque son consecuencias del pecado. Pero no tendrá por qué ser así para siempre. No podemos seguir recibiendo las consecuencias del primer Adán que nos representó en el Edén. Tenemos que anhelar recibir las bendiciones del segundo Adán, es decir, Jesucristo, que obedeció perfectamente para que nosotros podamos recibir los beneficios de su sometimiento a la autoridad de Dios. Señor, gracias por morir, por resucitar. Gracias también porque el que se hable que fuiste sepultado da cuenta de que tu muerte fue real, que los mismos soldados romanos tuvieron que corroborarlo. Gracias también, Señor, por encarnarte y hacerte como uno de nosotros, porque también viviste la experiencia de ser un ser humano, tener una familia, perder también a su padre, tener que apoyar a esta mujer que quedó viuda, a su mamá, a María, ayudar seguramente a sus hermanos en los oficios que aprendieron de su padre. Seguramente se enfermó como sucede con nosotros, porque Él no podía venir a tomar nuestro lugar sin experimentar todo lo que nosotros experimentamos. Ahora lo leía, Cristo fue despreciado, escupido, golpeado, humillado, traicionado por uno de sus discípulos, negado por otro de sus discípulos, abandonado por todas las personas que en un momento lo quisieron hacer rey, después gritaron que fuera crucificado. Fuiste menospreciado por la humanidad, porque eso era lo que debía suceder para demostrar lo ciegos, lo incapaces que somos de reconocer cuando Dios está queriendo hacer algo. ¿Cuántas veces, Señor, tú hablas a nuestras vidas de diferentes formas, a través de diferentes personas, y seguimos cerrados a obedecer? Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda no podremos nunca amarte y obedecerte y seguirte. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos tu poder, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu obra sobrenatural en nuestras vidas, haciéndonos nacer de nuevo para que podamos abrir nuestros ojos y verte a través de la fe, escuchar tu palabra a través de estos oídos espirituales que se abren para comprender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, que lo que tú quieres hacer es atraernos a ti y mostrarnos realmente cuál es el significado de la vida y su propósito. ¿Por qué nos has creado? ¿Con qué fin? ¿Hacia dónde nos estás llevando? Y mientras llegamos al lugar de la morada celestial, ¿cuál es nuestro propósito aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos mientras, Señor, partimos de este lugar? Gracias, Señor, porque nos llamas a ser tus amigos, tus discípulos, tus seguidores,
a ser sal y luz de esta tierra, a proclamar las buenas noticias de salvación, a hablarle al mundo que Cristo es real, que Cristo vive, que Él es el Rey, que Él es la autoridad, que Él es el que gobierna, que Él es el que decide todo lo que se está llevando a cabo. Así a nosotros nos parezca a veces horrendo, terrible, espantoso lo que ocurre en esta tierra, nada puede pasar sin que Dios determine que suceda. Claro está que en muchas de esas cosas vemos la maldad, las consecuencias del pecado, del estar alejados de Dios. Pero Señor, sabemos que entre más demos a conocer esta palabra, más transformada será nuestra sociedad. No podemos dejar que el mal avance. Tenemos que predicar la buena noticia que transforma vidas, familias, sociedades. Queremos ver nuestra nación transformada. Debemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Debemos orar. Debemos ayunar para que todo aquello que nos horroriza, que nos impacta, sea cambiado para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor, por esta palabra, por tu presencia entre nosotros y por habernos traído, Señor, a recordarnos que tú vives, que tu victoria es real y que nuestra victoria en ti está garantizada. En el nombre de Jesús oramos. Amén.